Y bien, hemos invitado a Zenón de Paz, el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hablar del tema de la presencia de Sendero y en general lo que está pasando en esta universidad tan importante. Zenón, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Bueno, el rector Luis Izquierdo parece haber minimizado la presencia senderista en San Marcos. De hecho que son pocas personas, que en fin va a averiguar si realmente eso es importante o no. ¿Cuán importante es la presencia de Sendero en San Marcos? ¿Dónde están? ¿En qué actividades? ¿Qué hacen? De hecho, hay presencia de Sendero en San Marcos y en el fondo aquello no debe extrañar, porque se trata de un espacio muy sensible al tema político y por tanto de alguna manera refleja los sujetos políticos que hay en el país, lo cual no significa que haya que minimizar su presencia como lo hace el rector. En todo caso, yo diría la presencia de Sendero abierta ahora, porque han decidido que así sea, más bien es un síntoma de una situación de quiebra de la legalidad en la universidad, que es una suerte de caldo de cultivo propicio para las lógicas políticas como las de Sendero. ¿Quiebra la legalidad? ¿Se refiere usted que a las elecciones internas? Parece que ha habido mucha crítica a la manera como se maneja en ese proceso. Pero claro, en toda colectividad hay normas básicas que rigen la conducta de sus integrantes y las relaciones entre ellos. En San Marcos han sido quebradas del modo más grosero posible, no hay otra palabra para ello, puesto que teniendo en contra todo el aparato de la universidad puesto al servicio de la lista oficialista, la oposición sin embargo se impuso en una contienda democrática y sin embargo esta victoria le fue arrebatada mediante un fraude que rompe todas las normas que regulan el ejercicio de la política en la universidad y por tanto genera un espacio de anomia que es precisamente en el que prosperan iniciativas de orden autoritario. A ver, vamos por partes. Ha habido una elección, se ha elegido a la Asamblea Universitaria, ¿no es cierto? Se ha elegido a la Asamblea Universitaria y a los consejos de facultad. Y a los consejos de facultad. Estos últimos eligen a los decanos y la Asamblea Universitaria elige al rector. De ahí su importancia. Claro, entonces la Asamblea Universitaria va a elegir al rector el próximo año, creo, ¿no? Y en esta elección de la Asamblea Universitaria se ha denunciado una serie de fraudes o corruptelas. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde el inicio, desde la propia conformación del comité electoral. De acuerdo a las normas de la universidad, la ley universitaria aún, y la propia tradición, el comité electoral debe estar conformado tanto por la mayoría como por la minoría, es decir, la oposición, como garantía precisamente de su transparencia. El año pasado, pese a las quejas y las protestas de la oposición, el sector oficialista copó íntegramente el comité electoral. Ahora vemos clarísimo con qué intenciones. Se trataba de manipular a su absoluto antojo este proceso. Leí un artículo del ex rector Manuel Burga, el historiador Manuel Burga, que señalaba que se había incluso comprado estudiantes y pagado a estudiantes para que voten de determinada manera. ¿Esto es cierto? En todo caso, se trata de versiones que circulan de continuo por la universidad y que resurgen en las actuales circunstancias. En la Facultad de Economía, por ejemplo, los estudiantes convocan un referendo. El candidato de la oposición es Humberto Campodónico. Obtiene en ese referendo 730 votos redondos. El candidato oficialista obtiene 22 votos, es decir, la diferencia no puede ser más grande. Claro. Y sin embargo, el tercio estudiantil que debiera acatar la voluntad expresada por los estudiantes, en ese tercio estudiantil, alguno vota por el sector oficialista. Los estudiantes, el día en que ocurrió esto, andaban siguiendo a esta persona con ánimos de lincharlo literalmente, ¿no? Y es que a ese propósito también corría la voz de que habrían sumas de dinero de por medio. O en todo caso, si estas versiones corren, es porque no hay otra manera de explicar conductas como las que acabo de señalar. De acuerdo. Y también se habla de una política sistemática, digamos, de designaciones de autoridades y de funcionarios, en fin, con
con una estrategia clientelista para captar y copar ocurren las elecciones a la Asamblea Universitaria, donde este fraude es perpetrado en contra de la oposición, se declaran ellos ganadores y se pasa a la fase de elección de decanos en las 20 facultades. En 3 facultades la oposición pone decano, en las 3 primeras que empiezan a definirse, algunas emblemáticas para ellos, como la de farmacia, por ejemplo, de donde es el aspirante a suceder la izquierda. Se presume, hay suficientes indicios de que por lo menos en 7 otras facultades también la oposición debe ganar, con lo cual hace mayoría nuevamente, pese al fraude en el Consejo Universitario. El rector interviene sin que las normas lo faculten para ello, es decir, de manera completamente ilegal, designando decanos interinos, figura que no está contemplada para estos casos. Y les otorga un mandato de monitorear el proceso, del cual muchos de ellos son candidatos. Es decir, el gato despensero. No puede ser, pues es una cosa increíble. Bueno, ¿y hay alguna relación con este grupo, entre el rector y este grupo senderista, o digamos, este grupo de sendero, por ahí he leído, por ejemplo, que controla servicios como el comedor, la vivienda estudiantil, o de alguna manera intentaría hacerlo? ¿Tiene alguna clase de facilidades que recibe de parte del rector? Bueno, en esta lógica de otorgamiento de espacios de corte clientelar, evidentemente los sujetos menos democráticos que hay en la universidad presionan precisamente en esa lógica. Y entonces es perfectamente plausible que algunos de estos espacios efectivamente hayan sido objeto de negociación. Obviamente no hay pruebas materiales de ellos. Estas lógicas discurren por debajo de la mesa, ¿no? Pero hay indicios y resulta una versión plausible, ¿no? Y en cuanto a si los sectores de discurso autoritario tienen alguna incidencia en este escenario, de hecho, quizá lo ocurrido en la Facultad de Letras lo pueda graficar bien. El día lunes los estudiantes toman la Facultad de Letras, que hasta ahora está tomada, protestando también ellos contra el despojo de su voto expresado en referendos. Y la protesta va dirigida contra representantes que son identificables con un sector de discurso duro. En esas circunstancias, al día siguiente, en la noche, ocurre la famosa marcha de la columna esta que ha sido puesta en YouTube. Se acerca hacia Letras porque al parecer tenían previsto realizar un acto simbólico allí. Los estudiantes que están en la toma salen hacia la puerta de Letras y los rechazan en duros términos, ¿no? Por tanto, me parece que esta acción me parece particularmente significativa porque, entre otras cosas, además de revelar la presencia de Sendero, claro, visible por voluntad propia esa noche, revela también la capacidad de respuesta de la propia comunidad universitaria, que los rechaza abiertamente, lo cual debiera llevar a ver con mayor cautela propuestas como las que he escuchado al propio presidente hablando de intervención. Claro, sí, pues efectivamente. Yo no tengo ninguna duda de que una posible intervención a San Marcos más bien favorecería a estos sectores, dándoles la razón. Y para terminar, ¿cuántos serían estos senderistas que desfilaron? Es ya un lugar común entre quienes pudieron apreciar aquello, un cálculo grosso modo de 50 personas. 50 personas. ¿Todos estudiantes o gente de fuera también? Es difícil saber aquello, porque para empezar ya la oscuridad iba ganando terreno, y lo que sí se notaba es que era gente bastante joven, lo cual hace plausible también que algunos pudieran ser no solo universidades, sino de academias, ¿no? Porque en ese ámbito Sendero igual tiene un trabajo político. De acuerdo. Bien, Zenón de Paz, muchísimas gracias por su participación. A usted. Fue el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de San Marcos. Vamos a una pausa, regresamos ahora con